¿Qué tal, chicos? Es un gusto poder saludarlos. Para el día de hoy vamos a trabajar con suma de polinomios con coeficientes fraccionarios y sin más vamos a iniciar con nuestro video. Muy bien, para poder comenzar a trabajar con este tipo de temas, ¿sí? Una vez que uno ya conoce la suma de polinomios, nosotros nos imaginamos algo como esto. Estamos sumando polinomios que involucran no solo variables literales, también involucran fracciones, y esto en algún momento pues puede tornarse complicado, pero siguiendo esta serie de pasos que a continuación se enlistan, nosotros podemos resolver estos ejercicios utilizando algunos algoritmos para poder sumar fracciones. Entonces vamos a iniciar trabajando con nuestro primer ejemplo y de paso vamos a ir explicando cómo se trabaja, cómo se resuelve estos ejercicios. Muy bien, comenzamos con el ejemplo número 1 que nos dice ejemplo, sumar, y nos da la expresión esta. Bien, si nosotros empezamos a ver las reglas que nos dice acá, nos dice que en primer lugar, como paso 1, tenemos que ordenar los polinomios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en la parte de acá, tenemos esta parte de acá sería un polinomio, este otro sería otro polinomio y acá tenemos otro polinomio. Entonces tenemos que ordenarlos de tal forma que nosotros podamos escribir o empezar a desarrollar el ejercicio de la siguiente forma. Recordemos que para ordenar polinomios existen dos formas, está la forma ascendente y la forma descendente. Para efecto vamos a trabajarlo de la forma descendente. Recordemos qué significa la forma descendente, ¿sí? Cuando decíamos de la forma descendente significaba que vamos a comenzar con el exponente más grande, por ejemplo un 3, un 2, un 1 y un 0. Si se nos damos cuenta va disminuyendo en este orden. Entonces vamos a utilizar este algoritmo para poder trabajar estos ejercicios. Muy bien. Empecemos a trabajar entonces con este primer polinomio. Vamos a ordenar primero este polinomio. Entonces vamos a centrarnos, si ustedes logran visualizar ahí, nos vamos a centrar solo en la primera letra. Por ejemplo, en la letra A y en la letra A. O sea, no me va a interesar tanto la otra letra que acompaña a mi variable. Es decir, solo me interesa esta letra y esta letra. La letra B pues no nos va a interesar el hecho de cómo va a quedar, sino que vamos a ordenarlo con respecto a. Entonces empezaríamos copiando el primer término, que sería a al cuadrado. Entonces lo vamos a escribir a al cuadrado. Vemos que tiene un exponente 2 y acá el que le sigue pues lógicamente es el exponente 1 si vamos en forma descendente. Y vemos que acá esta fracción la copiaríamos y decimos más un medio de a b. Veamos cómo quedó ordenado: a2, a1. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a escribir el siguiente polinomio. Vamos a pasar con el siguiente polinomio. Veamos acá. Lo que podríamos hacer es tachar también los polinomios cuando ya están acá. Esto ya está, esta parte también ya está. Ahora insertemos este otro, menos un cuarto de AB. Y si nosotros recordamos que cuando ya habíamos ordenado un polinomio, pasamos a otra línea por debajo, es decir, vamos a empezar a escribir ahora por debajo y escribimos ahora menos un cuarto de AB y vemos que AB ya lo tenemos, entonces lo vamos a escribir perdón, acá, vamos a escribirlo por acá debajo, menos un cuarto de AB. Y si nosotros vemos, ya estaría este polinomio. Ahora pasamos con el siguiente, que sería un medio de b cuadrado. Veamos, ¿será que aparece b cuadrado por acá? B cuadrado no aparece. Entonces lo que vamos a hacer va a ser escribirlo en los espacios vacíos, es decir, lo vamos a escribir al final, es decir, lo dejaríamos por acá, más un medio de b al cuadrado. Entonces, una vez ya escrito este polinomio, podemos ir tachando los términos que vamos insertando y esto ya está. Ahora pasemos con el otro polinomio. Veamos, me dice acá menos un cuarto de AB. Si nosotros logramos visualizar ahí, empezaríamos a escribir ahora en una nueva línea abajo, porque es un nuevo polinomio, menos un cuarto AB. Y vemos que AB ya está acá, entonces lo escribiríamos menos un cuarto de A por B. Y luego menos un quinto de b al cuadrado. Y vemos dónde colocamos b al cuadrado. Vemos que aquí abajo podríamos colocarlo. Menos un quinto de b al cuadrado.
Muy bien, si nos damos cuenta ya quedó ordenado nuestro polinomio, lo estamos sumando como lo hacíamos en los casos anteriores. Muy bien, una vez habiendo completado el paso 1 pasamos con el paso 2 que nos dice, se escribe, bueno ya lo acabamos de hacer, nos dice que escribimos los polinomios uno debajo del otro. Y nosotros vemos que ya lo ordenamos y nos pide también que cada uno tiene que quedar en una fila diferente, que ya lo hicimos, y que los términos semejantes queden en la misma columna. Entonces nos damos cuenta que todos los semejantes quedaron en una misma columna, es decir, esta parte que son semejantes, y acá, bueno, aquí como no tiene, no hay problema, nos va a permitir poder sumarlo. Luego el paso 3 nos dice, se reducen términos semejantes, se suman los coeficientes fraccionarios, cada uno con su respectivo signo. Y luego dice que se dibuja una debajo de la última fila y debajo de esta línea se escriben los términos ya reducidos en el paso 3. Bueno, vamos a empezar a resolver cómo trabajar este ejemplo. Sentémonos solo ahora. Nos pide, bueno, ahorita vamos a trazar una línea horizontal para poder sumar estos términos. Recordemos, tal como sumábamos números o como sumábamos, tenemos que sumar en vertical. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que sumar verticalmente, ¿sí? Para que me comprendan, tenemos que sumar verticalmente los términos semejantes. Entonces, habiendo tenido eso en cuenta, empezamos a sumar toda esta columna y vemos que como a cuadrado no tiene con quién sumarse, vamos a escribir la respuesta a cuadrado. Ahora nos corresponde sumar la siguiente columna. Vean que acá esta columna pues ya hay varias cantidades, entonces aquí tenemos que sumar, pero para poder sumar esto nos decía en la regla anterior que nosotros necesitamos sumar las fracciones, y aquí dice nota, las fracciones las vamos a sumar por el método del mínimo común denominador. Entonces si nosotros nos acordamos cuando las fracciones tenían diferente denominador, los vamos a tener que sumar por aparte. Entonces nosotros vamos a empezar sumando, inclusive lo voy a colorear por acá, tal vez para que me puedan comprender un poquito mejor. Vamos a sumar estos números de acá, todos estos números de acá, nosotros los vamos a sumar, ¿sí? Toda esta columna, nosotros los vamos a sumar. ¿Cómo está esa parte? Entonces, como nosotros vamos a sumar toda esa parte, lo que vamos a iniciar haciendo entonces es lo siguiente. Vamos a copiar, lo podemos hacer aparte en un espacio, de hecho lo voy a hacer con otro color. Por ejemplo, vamos a empezar sumando un medio, ¿sí? Un medio, luego menos un cuarto. Miren, así tenemos que sumarlo. Menos un cuarto. Por favor, aquí hay que tener mucho cuidado. Algunos compañeros quizás les ocurra tal como lo hacíamos anteriormente, en verdad, que pero vamos a sumar solo estas fracciones. Algunos lo que hacían, bueno, que fácil, sumaban acá todos los denominadores y sumaban todos los, no hay que hacer eso. Recordemos que tenemos que hallar, si son fracciones con diferente denominador, tenemos que hallar el mínimo común denominador. Y para eso vamos a comenzar directamente, y recordemos, para poder hallar eso extraíamos los denominadores y lo que hacíamos pues era hallar el denominador común entre todas estas fracciones. Entonces usted viene y dice, bueno, empecemos a sacar factores acá. Acá por ejemplo mitad me queda 1, acá me quedaba 2 y acá me quedaba 2. Esa parte solo estamos recordando. Acá mitad nuevamente, acá me queda 1, acá me queda 1 y me queda 1. Entonces podríamos decir, bueno, el factor que estábamos queriendo calcular era la multiplicación de esto, es de 2 por 2, 4. Entonces mi denominador común es 4. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es utilizar nuestro algoritmo de la suma. Recuerde, en el denominador se suma, se divide, y en el numerador lo vamos a multiplicar. Eso no lo vaya a olvidar, por favor. Entonces comenzamos con esta fracción. 4 dividido la primera fracción, dividido 2, 2, ¿sí? Y 2 por 1 me queda 2. Muy bien. Luego pasamos con la siguiente fracción. Ahora procedemos a dividir la segunda fracción, 4 y 4. 4 dividido 4, ¿sí? Si tiene problemas, usted recuerde por favor que era 4 dividido 4, nos queda 1. Por 1 es 1, entonces escribimos ese resultado y vamos a colocar acá
menos 1. Ahora volvemos a dividir. 4 dividido 4 es 1. Por 1 nos queda 1. Entonces copiamos el signo, me queda por acá 1. Entonces vemos que por acá pues ya casi está nuestra fracción y procedemos a hacer las restas acá. 2 menos 1. Y recordemos que cuando son signos contrarios restamos y copiamos el signo del número mayor. Entonces 2 menos 1 me queda más 1. Luego, más 1 menos 1, híjoles, acá queda 0. Y vean que nosotros podemos copiar el denominador 4. Y como acá queda 0, entonces nuestro resultado no lo vamos a escribir así, simplemente lo vamos a dejar como 0. Entonces, aquí simplemente habíamos dicho que cuando no haya una respuesta, podemos dejar como 0 acá o simplemente no escribimos nada. Entonces, ya tenemos lista esta fracción. Ahora procedemos a sumar la siguiente fracción que tendríamos en este caso. En este caso ahora nos compete sumar ahora esta otra fracción. Entonces vamos a empezar sumando esta parte de por acá. Bien, entonces empecemos copiando los datos que nosotros tenemos y empecemos a decir, voy a copiar acá solo los números. Usted dice, empecemos a copiar acá un medio, lo voy a hacer por aquí abajo también. Un medio, copiamos la siguiente fracción, menos un quinto, vamos a caer a un medio, menos un quinto. Y vemos que ya copiamos. Por favor, van a ver donde solo hayan dos fracciones, van a haber casos donde hayan tres fracciones o más. Entonces la forma de resolverlos es prácticamente la misma. Entonces vamos a intentar resolver ahora la siguiente fracción. Vemos que acá, ¿cuál sería el denominador común? Vean que a veces hay un truco que nos puede servir para hallar el denominador común. Si usted quiere, pues halla rápido por medio de la tablita, que sería una forma, ¿verdad?, para poder hallar los factores. Por ejemplo, usted dice, bueno, mitad, pues usted, por ejemplo, dice acá mitades, acá me queda 1, acá copiamos el 5 y acá quinta parte, 1 y 1. Vea que si yo multiplico 2 por 5 es igual a 10, que me daba lo mismo. Si yo multiplicaba 2 por 5 igual iba a obtener 10, pero esto es para no confundirlos. Es que nosotros podemos trabajarlo de esta forma o también podemos multiplicar los denominadores, pero al final va a necesitar simplificar. Entonces al final es que usted decida cuál forma utilizar. Entonces seguimos. Ahora vamos a recordar nuestro algoritmo otra vez. En el denominador dividimos y en el numerador multiplicamos. Comenzamos a resolver. Usted dice 10 dividido 2 me queda 5. 5 por 1, eso es igual a 5. Copiamos el signo que tenemos por acá, es menos. Ahora vamos con la siguiente fracción. 10 dividido 5 me queda 2. Y 2 por 1, eso es igual a 1. Muy bien. Entonces, una vez habiendo obtenido esa parte, nosotros ya podemos dar nuestro resultado y decir, muy bien, 5 menos 1, esto es igual a 4. Escribimos el signo de fracción y esto es igual a 10. Entonces vemos que nuestro resultado acá nos quedó 4 décimos. Pero aquí, ojo, por favor, nuestras fracciones siempre tienen que estar simplificadas. Y recuerden que para simplificar nosotros tenemos que hallar un número que divida tanto arriba como abajo para poder simplificar. Por ejemplo, alguien dijera, bueno, yo quisiera hallarle mitades a mi fracción. Si ustedes se recuerdan de nuestro tema de fracciones, cómo simplificar, habíamos dicho que tengo que buscar un número en la parte de arriba y un número en la parte de abajo que simplifique de tal forma que lo podamos hacer. Entonces, si vemos por acá, y si usted no se recuerda, inclusive podría hallarle rápidamente los factores, por ejemplo. Eso es solo como una forma de poder resolverlo. Por ejemplo, usted dice, bueno, para poder simplificar acá, yo podría sacarle mitad arriba, ¿sí? Y acá sería 2, y mitad abajo, y acá me quedaría 5. Esa sería una forma. Y mi respuesta sería 2 quintos. Pero si usted tiene problema de cómo sacar esto, por ejemplo, cómo simplificarlo, recordemos que 4 décimos también lo podríamos extraer factores. ¿Se recordaba usted, por ejemplo, cuando sacábamos factores? 4 y acá 10. Lo que podríamos hacer es extraer rápidamente los factores para poder simplificar correctamente este número. Entonces, si usted le saca rápido factores, por ejemplo, mitad acá es 2 y mitad acá es 1, acá mitad sería 5 y acá quinta parte
es 1. Entonces volvíamos a escribir nuestra fracción. Entonces el 4 era igual a esto, 2 por 2, y acá también era igual a 2 por 5, 2 por 5. Y si usted se recordará que cuando nosotros simplificábamos fracciones decíamos que simplificábamos un número arriba y un número debajo. Entonces la división de estos dos nos quedaba 1. Entonces finalmente multiplicábamos 1 por 2 y eso nos llevaba a 2 y 1 por 5. Ah, miren, 2 quintos, ya sea que usted lo saque de manera directa o lo haga de esta forma, su fracción no debe variar. Entonces, una vez obtenido este resultado ya simplificado, usted puede venir, regresa a su ejercicio y dice, escribimos, bueno, vamos a cambiar de color que teníamos, tendría más 2 quintos, y vean, aquí hay que agregarle algo. Estábamos sumando estas literales, entonces le vamos a necesitar agregar estas letras al final del resultado y ¿sí? Esta parte de acá, ¿sí? Que nosotros estamos resaltando sería nuestro resultado. Entonces, como ustedes pueden ver, ya habríamos culminado nuestra primera suma. Muy bien, vamos con nuestro segundo ejemplo. ¿Qué pasaría si nos dieran un polinomio que tuviera más términos? Entonces, en primer lugar, vamos a empezar identificando cuál es cada polinomio. Por ejemplo, por acá tenemos un primer polinomio. Acá donde termina el punto y coma, empieza el otro. Y acá tendríamos el siguiente polinomio. Y por acá finalmente tendríamos el último polinomio. Entonces, a partir de estos tres, vamos a generalmente tomar el primer polinomio, este de acá, y lo vamos a ordenar, ¿sí? Vea que acá en los pasos siempre es muy importante seguirlos, ¿sí? Acá nos dice ordene los polinomios, entonces empecemos ordenando solo el primero. Si nosotros vemos y lo ordenamos de forma descendente, ¿sí? Recuerde del mayor al menor, decíamos que tomábamos exponente 4, acá sí expira el exponente 3 pero no aparece, luego sigue el exponente 2, luego el exponente 1 y exponente 0. Entonces vea que este polinomio ya está ordenado. Entonces procedemos a escribir nuestro polinomio en nuestra hojita de acá. Entonces empecemos a resolver y copiamos el primer polinomio. Entonces usted viene y dice, bueno, empiezo copiando el primer polinomio a la cuarta. Pero recuerde que como tiene que estar ordenado, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no aparezca el exponente 3? Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el espacio que le corresponde, ¿sí? Es como si un compañero no hubiera venido a clases, no por él no vamos a dar la clase, pero significa que él tiene un espacio o ella tiene un espacio donde le corresponde. Entonces aquí quedaría a3 o al cubo, pero en este caso no aparece. Copiamos el siguiente término, menos a al cuadrado. Escribiríamos por acá, menos a al cuadrado. Luego vemos que nuevamente, ¿qué sigue después del exponente 4, 3, exponente 2? Aquí iría el exponente 1, pero como vemos que no aparece, dejamos el espacio y escribimos al final el número, en este caso, sin literal, que este es de grado 0. Entonces vean, ya lo ordenamos de esta forma. Ahora podemos pasar con el siguiente polinomio. Entonces ahora empezamos a escribir cada uno de los términos, como nos dice acá, escribir los polinomios uno debajo del otro, es decir, vamos a empezar a ordenarlos, como que lo decíamos en términos comunes, como que a jatearlos o a ordenarlos. Entonces dice que cada polinomio en una fila diferente, por favor, y dice que también de tal forma que los términos semejantes queden en la misma columna. Entonces empecemos a ver acá, empecemos a ordenar este 2a al cubo. Vean que acá este al cubo no aparece en ninguno, pero dejamos unos espacios, entonces podemos escribirlo debajo del espacio que quedó vacío. Si nosotros escribimos 2 tercios vamos a ver, de a al cubo, ¿sí? De a al cubo, un poquito más pequeño. Luego vamos con el siguiente, menos 3 octavos de a. Vemos que no aparece ninguna letra a por acá. Y como nosotros vemos que aquí había un espacio de a elevado a la 1, ¿sí? Este tiene exponente 1, decimos muy bien, menos 3 octavos de a. ¿Por qué lo escribí en este espacio? Recuerde
que como aquí vamos ordenando, exponente 4, exponente 3, vea exponente 2, exponente 1, vea que ya tomó sentido. Para eso me sirvieron los espacios que yo dejé. Muy bien, como ya ordené el siguiente polinomio, ahora puedo pasar con el último, que sería este de acá, menos 3 quintos de a la cuarta. Yo busco, ¿dónde habrá un exponente 4? Ah, vemos que por acá está, pero por la regla que me decía que tengo que escribir una nueva fila, entonces yo lo voy a escribir hasta abajo, no lo voy a colocar aquí porque no está bien. Entonces lo escribimos con su signo. Lo vamos a escribir entonces menos 3 quintos de a la cuarta. Ahora pasemos con el siguiente. 5 sextos de a al cubo. Busquemos dónde, o sea, ¿cómo sé yo dónde colocar? Voy a ver la letra. Entonces yo busco la letra donde aparezca a al cubo. Ah, miren que acá aparece a al cubo. Entonces lo voy a colocar debajo. Entonces lo escribimos más 5 sextos de a elevado al cubo. Entonces ya tenemos esa parte. Y finalmente vamos con este último que dice menos un cuarto de a. Esto no va aquí. Vemos que aquí está la a. Entonces lo escribimos menos un cuarto de la letra A. Y si se dan cuenta quedó un poquito disperso, pero ya ordenamos. Entonces es muy importante que ustedes se aseguren de copiar todos los términos, porque en algún ejercicio que no lo coloquen, su profesor les puede poner mal. Entonces es muy importante que ordenemos correctamente cada uno de los ejercicios. Muy bien, una vez hecho esto nos dice reducir los términos. Bueno, ahorita vamos a empezar a reducir, pero antes vamos a dibujar una línea por acá que me permita hallar mi resultado. Entonces con esto vamos a poder sumar ya los polinomios. Entonces aquí vamos a repetir nuestro proceso de suma. Entonces, en primer lugar, recordemos, vamos a sumar todos los que tenemos por acá, es decir, vamos a sumar toda esta columna de acá, todas las a cuarta. Entonces solo vamos a sumar los números. Entonces, a ver, recordemos algo, empecemos a sumar acá. Vamos a hacerlo con otro colorcito. Si yo quiero sumar a la cuarta con menos 3 a la cuarta, y alguien dirá, bueno, ¿qué número tengo acá? Si quiero sumar acá, en primer lugar, recordemos que acá siempre hay un número 1 que lo tenemos como que, podríamos decir que por acá está como que escondido, o sea, hay un 1 ahí. Entonces, si nosotros sumamos estos dos de acá, podemos hacer la suma por aparte. Entonces te dice 1, ¿sí? Menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Híjoles, entonces ya empezaríamos a sumar ahorita. Pero vean que aquí pasa algo. Ah, pero si nosotros recordamos en nuestras clases ahí de fracciones en algún momento que lo vimos, decíamos que necesitábamos aquí agregarle un denominador 1, y vean que acá ya conseguimos el denominador. Si usted quiere hallar el común denominador también está bien, pero al final usted sabe que el común denominador entre estos dos es 5. Nosotros ya podemos regresar a nuestro algoritmo de la suma y decíamos, bueno, aquí dividíamos y arriba multiplicamos. Entonces, para poder hacer esa parte, yo tengo que realizar mis procedimientos de la siguiente forma. Acá sería 5, recuerde, dividido 1 contra este de acá. 5 dividido 1 es 5. Y 1 por 1 eso es 5 dividido 1 es 5. 5 por 1 eso es equivalente a 5. Ahora copiamos el signo por acá y seguimos. Ahora 5, ahora sí, 5 dividido 5, ahora sí es 1. Y 1 por 3, ¿sí? Eso es igual a 3. Muy bien. Ahora entonces nosotros podríamos simplificar estos resultados y decir de la siguiente forma. Muy bien. 5 menos 3 es igual a 2. Recuerden que como son signos contrarios se restan. Y se copia el signo al mayor, me queda 2. Trazamos aquí nuestra línea de fracción y acá copiamos el número 5. Entonces, una vez habiendo copiado esa parte, miren que hay que verificar siempre si es posible simplificar las fracciones. Vemos que el número 2 es un primo y el 5 es un número primo, no se pueden simplificar. Entonces, este resultado que yo tenía por acá es lo que voy a anotar aquí debajo de esta primera columna. Muy bien, mi fracción dice que tiene un valor de 2 quintos. ¿De qué letra? Bueno, tenemos que copiar siempre la letra en común. De A, vamos a escribirlo otra vez. Sería de 2 quintos de A
a la cuarta. Muy bien, ya hicimos esto. Ahora pasemos con la siguiente suma. Sería 2 tercios más 5 sextos. Ahora vamos a sumar esta columna de acá, todas las a cubo, ¿sí? Vean que como son fracciones necesitamos sumar esa parte. Entonces comenzamos, copiamos solo los números. Usted dice, bueno, 2, vamos a cambiar de color acá. Usted dice, por ejemplo, 2 tercios acá. Si nosotros vemos con el siguiente sería más 5 sextos. Si usted suma esta parte de acá, sería más 5 sextos. Usted suma esta parte y vea, acá tendríamos que hallar nuestro denominador común. Aquí vean que hay que tener mucho cuidado. La multiplicación esa puede servir si nosotros multiplicamos, pero por ejemplo en algunos casos va a ser un poquito complicado porque hay que simplificar la fracción, pero cualquiera de las dos formas es bueno conocerlo. Entonces si nosotros halláramos cuál es el denominador común entre estos dos, entonces usted piense qué número divide a 3 y a 6. Entonces si usted tiene duda, usted podría por ejemplo hallar rápidamente los factores y decir, ah bueno, 3 y 6. ¿Por qué hay factores? Porque vean que si la diferencia acá, vean, si nosotros hallamos rápido los factores, haríamos los factores acá, tercera parte, acá es 1 y acá es de 3. Acá tercera parte sería 3, perdón, acá. Muy bien, empecemos. Una forma de poder hallar los denominadores comunes es que usted lo pueda multiplicar, pero mire, si usted lo multiplica obtendría una fracción más grande, de por ejemplo 6 por 3 sería 18 y al final tendría que simplificarlo. O sea, usted puede elegir una de dos. Hay el denominador común utilizando las tablitas, por ejemplo, hallar mitades, terceras partes, lo puede hacer, pero si lo multiplica directamente como lo hicimos acá, la desventaja es que, por ejemplo, probemos multiplicando. Si nosotros multiplicamos 6 por 3, bueno, estaría bien 18. Pero el detalle es que hay que simplificar. Entonces, otra forma de tratar de ver las fracciones es buscar un número en común entre estos dos, el 3 y el 6. Nosotros vemos que el 6 es divisible entre 6, pero también divide el 3. Si no me cree, hagámoslo de esta forma rápido. Entonces, usted dice, bueno, 3 y 6. Hallémosle rápidamente sus factores. Entonces, usted dice, bueno, acá, por ejemplo, si hallamos mitades a 6, acá sería 3 y aquí copiamos el 3. Tercera parte, acá 1 y 1. Entonces ya hallamos los factores. Multiplicamos acá muy bien y nos damos cuenta que acá el número en común era 6. O sea, no habría necesidad de multiplicar 18, porque si nos daba 18, o sea, sí está bien, pero al final habría que hacer una simplificación. Entonces al final es cuestión de decidirse qué forma utilizar. Entonces si multiplicamos esto nos daba 6, mi denominador común era 6. Entonces para ir avanzando, acá teníamos que dividir y ahora multiplicar para ir resolviendo ya la fracción. Entonces comenzamos directamente. 6 dividido 3, aquí es 2 y 2 por 2, acá es 4. Ahora copiamos el signo, más 6 dividido 6 es 1 por 5, eso me da 5. Ahora ya podemos sumar los numeradores y eso me da 11 sextos. Vemos que por acá no es posible simplificar. Mire que si usted lo hubiera hecho con un número 18, lo que le decía hace ratitos, usted tenía que dividir 18 entre 3 y eso le daba números más grandes. Por eso yo recomendaría un poquito más el uso de esto y tener mucho cuidado en qué casos multiplicar los denominadores, que al final no cambia el resultado, pero es bueno tener esa parte. Entonces acá 11 sextos, vemos que como acá no tiene signo, es más o es un positivo, entonces nosotros escribimos ese resultado por acá. Usted dice entonces más 11 sextos y por favor nunca olviden copiar la letra. Acá sería A al cubo. Ahora pasamos con el otro. Miren, por suerte que esta no tiene con quién sumarse, menos A al cuadrado, no tiene con quién sumarse y como no tiene con quién, lo que hacemos es copiarlo, ahí nos ahorramos una suma. Muy bien, pasemos con el otro. Vean que acá nos queda una última suma. Entonces lo vamos a realizar y para poder realizarlo entonces vamos a recurrir otra vez a nuestra forma de sumar fracciones. Usted dice, bueno, recordemos que vamos a sumar estos números de por acá. Entonces comencemos por acá, sería menos 3 octavos, lo voy a hacer en una nueva suma por abajo, menos 3 octavos. Ahora el otro, menos un cuarto, menos un cuarto. Entonces por acá nosotros tendríamos que sumar estas dos fracciones, bueno, sumar o restar.
técnicamente lo que hacemos es una suma, pero con números enteros, perdón, sí, con números acá que... perdón, acá. Bien, entonces comenzamos directamente con esta parte. Ahora lo que procedemos a hacer, vean, nuevamente pasa el caso anterior. Si usted multiplica los dos de abajo, le da 8 por 4, por ejemplo, 32, pero empezar a dividir números entre números, eso le dan números grandes. Entonces, a veces en vez de ahorrarse trabajo, le complica un poquito más. Entonces yo pregunto, ¿qué número tienen en común 8 y 4? Es decir, un número que pueda dividir a 8, pero también que divida 4. Y usted dirá, bueno, no me lo sé, todavía no me lo he aprendido. Con un poquito de práctica esto se aprende, pero si usted dice tiene dificultades, pues hallémosle rápido los factores. Entonces vea que esta parte se vuelve mecánica, usted va desarrollando su habilidad ahí de resolver toda esa parte. Entonces comencemos, por ejemplo acá mitades, acá sería 4, acá sería 2, vemos que hay mitades, otra vez acá 2 y acá 1. Acá nuevamente todavía hay mitades, acá nos queda 1 y finalmente 1. Veamos que si multiplicamos estos 3, 2 por 2 por 2 nos queda igual a, no es suma, por favor, acá sería multiplicarlo, multiplicarlo. Entonces ese denominador 8, vean que el número común entre 8 y 4, o un número que divide tanto a 8 como a 4, es 8, entonces no había necesidad de buscar otro número más grande. Entonces comencemos resolviendo. Recordemos una vez más, por favor, recuerde siempre su algoritmo, divide, multiplica. Entonces seguimos con el ejercicio. Ahora 8 dividido 8, esto es igual a 1. Entonces 1 por 3, eso es 3. Y recuerden, no olviden copiar siempre el signo. A veces por un signo nos podemos llegar a equivocar. Muy bien. Acá era menos. Siempre tenemos que copiar el signo. Menos 3 y por acá 8 dividido 4. ¿Sí? Es 8 dividido 4, eso es 2 y 2 por 1. 2 y copiamos el signo siempre. Me queda menos 2. Ahora seguimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sumamos o restamos, bueno, sí, sería sumar estos dos números de acá, ¿sí? Solo que acá como son enteros, lo que vamos a hacer pues va a ser una suma negativa. Entonces usted dice menos 3 menos 2, tengan mucho cuidado, eso no es 1. Habíamos comentado que por ejemplo si tenemos o estamos sumando dos números con el mismo signo, lo que hacíamos era sumar ese número y copiábamos el signo. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando debía, por ejemplo, una deuda de 3, le debía 3 monedas a un compañero, pero también le prestó otras 2 a otro compañero, por ejemplo? ¿Cuánto terminó debiendo? Terminó debiendo 5 y técnicamente el signo menos por acá representa eso, una deuda. Entonces, habiendo comprendido esa parte, nosotros podemos copiar el denominador y decimos, bueno, la fracción acá me quedó negativa. Entonces, como es negativa, yo lo voy a copiar por acá. Entonces, el resultado va a ser, vamos a cambiar de color, acá me queda menos 5 octavos. Y vean que aquí ya no había necesidad de simplificarlo. Entonces, esa es la ventaja de utilizar esa parte. Entonces, acá nos queda de A. Y finalmente vemos si ya no hay más cantidades que sumar. Y vean que todavía aparece un último número, pero por suerte ese menos 5 ya no tiene con quién sumarse. Entonces mi resultado es finalmente toda esta cantidad que nosotros acabamos de hallar y nosotros ya podríamos escribir esa respuesta de esta forma. Entonces es así como hemos llegado a una clase más y nuestro resultado sería este numerito de acá, que se ve pues que está complicado realizarlo, pero no, es solo repasar nuestras fracciones y poder dar la suma. Entonces eso ha sido todo por hoy y es un gusto haberlos saludado.